Bien, ahora comenzó la grabación y voy a presentar lo que es la segunda parte. ¿Se ve ahí la filmina? Sí. Bien, ahí la grande. Entonces vamos a conocer un poquito ahora, o nos vamos a aproximar a lo que se conoce como ventilación mecánica, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los parámetros más importantes de este ventilador y cómo funciona esto? Y cuáles son los cuidados principales y las principales complicaciones que podemos tener en un paciente ventilado. Se entiende como ventilación mecánica al procedimiento que sustituye de manera temporal la función ventilatoria, ¿sí? Se necesita un aparato que tiene que estar, que tiene que generar una presión que debe estar por debajo de la presión atmosférica o que debe ser negativa alrededor del tórax, y eso es lo que antes se conocía como pulmotor, y fueron los comienzos, digamos, de lo que hoy se conoce como ventilación mecánica. Después, más adelante, van a ver algunas fotos o algún repaso histórico de cómo evolucionaron estos aparatos. O lo que se conoce ahora como ventilador, cuando esta presión o este aparato genera una presión por encima de la presión barométrica o que es positiva dentro de la vía aérea. O sea, yo ejerzo una presión para que este aire que con este aparato voy a hacer circular genere un movimiento dentro de la vía aérea. Y es lo que se conoce hoy como ventilador. La ventilación mecánica en ambos casos, ¿no es cierto? Tanto en la negativa, como era la primera forma de ventilar a un paciente, como en la positiva, ¿sí? Hay un gradiente de presión entre dos puntos. Uno es la boca o la vía aérea y el otro el alveolo. Ese gradiente de presión, que es la diferencia de presión entre dos puntos, eso es lo que ustedes conocen como gradiente de presión, es la que hace o que origina que se desplace este gas, ¿sí? En este caso, un volumen de gas que es el que vamos a hacer a través de la ventilación. Vuelvo a repetir. Entre dos puntos, la boca o la vía aérea, ¿sí? El tubo o la máscara o la interfase para las ventilaciones no invasivas y el alveolo. Entre esos dos puntos hay un gradiente de presión, ¿sí? Que hace que se desplace un gas. ¿Qué es un gradiente de presión? Una diferencia de presión entre dos puntos. Entre la boca, la vía aérea y el alveolo. Esto por ahí se les confunde un poquito, pero cuando lo vuelvan a leer se van a dar cuenta. Y acá un clásico ejemplo, inflar un globo. Esto es presión positiva. Inflar un globo es a presión positiva. Yo voy a tener un punto acá, que va a ser la boca, ¿sí? Y la pared del globo sería el otro punto. El gradiente de presión que se forma entre esos dos puntos hace que se desplace un aire cuando yo inflo el globo, ¿sí? Entonces, esta presión positiva que va a generar este aparato que se conoce como ventilador durante la inspiración del paciente se va a oponer a otras dos. Primero, a la resistencia al paso del flujo aéreo del árbol traqueobronquial, porque yo estoy enviando este volumen, este gas, ¿no es cierto? Este volumen de gas a presión positiva, el árbol traqueobronquial se va a resistir y eso se conoce como presión resistiva, y a otra más que se va a oponer, que es la resistencia elástica de nuestro parénquima pulmonar. Y es lo que se conoce como compliance, ¿sí? Esto como dato general. No vamos a hurgar demasiado en esto,
porque la ventilación mecánica es un capítulo muy grande, ¿no es cierto?, del tratamiento de la insuficiencia respiratoria. Yo les he puesto acá puntos básicos para que ustedes puedan entender cómo se ventila un paciente, cómo se desplaza este volumen de gas a través de este aparato que se conoce como ventilador y cuáles son las dos principales oponentes. Entonces, cuando nosotros escuchamos por ahí que un paciente está complacido, tiene buena compliance, no solamente hablamos de que no hay resistencia en el parénquima pulmonar, sino que el paciente también está bien adaptado. Es decir, todos los valores que yo programé para corregir esta función ventilatoria deficiente, porque está cursando una patología respiratoria que puede venir de muchos lados, acuérdense, central, medular, de la vía aérea, de la caja torácica, del propio pulmón, de las estructuras de circulación del alveolo, van a tener estas dos resistencias, la del flujo aéreo y la de la resistencia elástica del parénquima. Conforme avance la patología o descubramos de cuál es el origen, de la misma manera va a ser el modo ventilatorio y los parámetros que nosotros de ese ventilador vamos a utilizar para corregir lo principal, que era la hipoxemia. ¿Cómo se originó la ventilación mecánica? Empezaron con estos ventiladores de presión negativa, ¿sí? O lo que se conocía como pulmones de acero. Y ustedes ven acá en la foto, ¿sí? Se ponía el paciente dentro de esta cápsula de acero y ven acá las enfermeras cuidando estos pacientes, quedan sola la cabeza, y este vacío que se producía dentro de esta cápsula hacía que a presión negativa el pulmón o la caja torácica, no sé si me ven ahí en la cámara, se expandiera y se produciera, ¿no es cierto?, el fenómeno de la respiración, inspiración, expiración, expiración, expiración. Se utilizó por primera vez en el Hospital de Niños de Boston entre 1928 y fue extensivamente usado durante la epidemia de polio entre 1940 y 1950. Ventiladores a presión negativa. Bien, después, a medida que fueron transcurriendo el tiempo, comenzaron los ventiladores a presión positiva, los que hemos transitado varios años ya dentro de la unidad de cuidados críticos, conocemos varios de estos, ¿sí? Y pasaron de estas máquinas un poco rudimentarias, ¿sí? Que no tenían tantos controles, solamente la entrada del gas, o sea, del oxígeno, el flujo inspiratorio, podía poner los tiempos de apnea y un manómetro que medía, ¿no es cierto?, hasta dónde subía la presión, que yo de acuerdo al flujo y al tiempo de apnea que le ponía, ¿sí? Lo del tiempo de apnea ahora se transforma en relación IE, ya después se los voy a explicar. Pasamos a estos otros que tenían un fuelle, ¿sí? Que tenían un nebulizador incorporado, que seguían con el manómetro de presión, con algunos controles más, ¿sí? Como la frecuencia respiratoria, ¿sí? Los disparos para las alarmas, ¿sí? Pasamos a estos otros grandes que, si no me equivoco, eran marca Bennett, algo así, que disminuyeron un poco el volumen de este fuelle, pero aumentaron la capacidad, ¿sí? Y esto tenía que ver con lo que vieron en las filminas que les dejé de la unidad número 1, de la cantidad de metros cuadrados en la organización de las UTI o de las unidades de cuidados críticos, la cantidad de metros cuadrados que tenemos que tener para poder disponer de esta aparatología. Fueron avanzando, empezaron a ser un poco más comprimidos, ya controlados por circuitos electrónicos, ¿sí? Igual dependiendo de la conexión de oxígeno y de aire comprimido, que hace que esto funcione.
con un poco más de controles, hasta que revolucionaron cuando los soportes electrónicos que tienen los ventiladores actuales, ¿sí?, empiezan a descubrir la gráfica de la función ventilatoria. ¿Sí? Eso marca un antes y un después, cuando uno puede ver las curvas, ¿no es cierto?, que hacen que, según los valores que yo le ponga para corregir, ¿no es cierto?, suplir de manera total, de manera parcial o de apoyo esta función ventilatoria del paciente, descubriéramos a través de estas gráficas cómo se iba comportando esta función ventilatoria de acuerdo a los parámetros que yo utilizaba. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe, sí. Sí. Bueno. Entonces nosotros cuando vamos o decidimos ventilar un paciente, ¿sí?, vamos a perseguir objetivos que pueden ser fisiológicos o pueden ser clínicos. Y esto va a depender, ¿no es cierto?, de la patología, del estado del paciente, de la evolución del mismo, ¿no es cierto? Y los vamos a separar, como dije, en fisiológicos y clínicos. Fisiológicos, el principal es adecuar el intercambio gaseoso, es decir, que este alveolo capte las moléculas de oxígeno y pueda a través del capilar pasarlas al torrente sanguíneo, adherirlas al glóbulo rojo y chao, que siga su curso y trabaje para todo lo que el metabolismo celular le requiere. Reducir este trabajo respiratorio, incrementar el volumen pulmonar, abriendo esta vía aérea y todas las unidades alveolares. Es decir, que todos los alveolos que se puedan reclutar puedan funcionar. Van a ser clínicos cuando yo ya tengo instalada una patología y necesito, por ejemplo, y por excelencia, mejorar la hipoxemia arterial. Voy a aliviar la disnea, voy a corregir acidosis respiratoria por insuficiencia respiratoria aguda, voy a resolver o prevenir la aparición de atelectasias, voy a permitir la sedación y el bloqueo neuromuscular en el caso de la cirugía. Si yo no ventilo un paciente durante una cirugía, es imposible que lo pueda dormir, ¿sí? Reducir la presión intracraneal en algunos casos de patologías neurovasculares, ¿sí? Y estabilizar la pared torácica en el caso de una cirugía torácica, un traumatismo de tórax, etc. Entonces, ¿qué persigo con la ventilación mecánica? Objetivos fisiológicos y objetivos clínicos, dependiendo del estado, la patología y la evolución siempre del paciente. ¿Cuándo voy a indicar una ventilación mecánica? Cuando hay estado mental de agitación, confusión, inquietud, por supuesto con un Glasgow menor de 8, ¿sí? Cuando el trabajo respiratorio me llevó a una taquipnea de más de 35 respiraciones por minuto, cuando hay cansancio o fatiga de los músculos respiratorios, cuando tengo hipoxemia con una PO2 menor de 60, o con una saturación menor de 90, aún con aporte de oxígeno. Es decir, yo estoy controlando un paciente, le apliqué una terapéutica a través de un método no invasivo, no me está respondiendo, tengo saturación de menos 90, por más que el aporte de oxígeno que consigo con ese dispositivo es el máximo, necesito ventilar. Cuando hay hipercapnia progresiva, ¿no es cierto?, con un PCO2 mayor de 50, o acidosis con un pH de 7,25, por ejemplo, o menor de eso, voy a colocar una ventilación mecánica. Cuando hay capacidad vital baja, no puedo despertar a un paciente después de una cirugía, ¿sí?, o en una parada cardiorrespiratoria. Acá viene el otro tema de intríngulis chingulis. ¿Qué modalidad ventilatoria yo voy a elegir para ese paciente? Yo no, lo va a elegir el profesional médico o el kinesiólogo lo asesorará al médico en la mejor manera de ventilar a un paciente dependiendo lo que yo quiera lograr, ¿sí? Y por supuesto de el estado y la evolución del paciente. Generalmente cuando yo ventilo a un paciente es porque necesito suplir la función ventilatoria.
¿sí? Y cuando hablo de ventilatorio me van a escuchar que digo ventilación y no digo respirador, la palabra que detesto, porque no respira por nosotros. Porque la respiración es una función inherente al aparato respiratorio, o sea, nosotros, el paciente, el aparato lo ventila, o sea, es un ventilador. Así que no lo quiero escuchar decir respirador nunca más. El objetivo principal de la mayoría de las modalidades es que uno mejore la sincronización y por supuesto que siempre apoye la ventilación espontánea del paciente intubado, porque esto es una terapéutica, o sea, yo en algún momento necesito retirarla. Entonces, tengo que tratar, de acuerdo a la evolución del paciente, por ahí empezaré con una ventilación controlada, hasta que el paciente vaya evolucionando y iré pasando a las otras modalidades conforme evolucione el paciente. Hay muchas, yo he tratado de simplificar acá para que ustedes entiendan. ¿Qué factores vamos a tener en cuenta todo esto que voy diciendo, no? Que el objetivo preferente, si va a ser clínico, si va a ser fisiológico de la ventilación. ¿Cuál va a ser la causa y el tipo de insuficiencia respiratoria? No es lo mismo ventilar a un paciente con insuficiencia respiratoria aguda porque viene con una neumonía que ventilar a un paciente que tiene una EPOC, ¿sí? Y acá lo que sigue, el carácter agudo crónico de esta insuficiencia respiratoria. ¿Cómo se adapta este paciente al ventilador? ¿Cuál es el estado cardiovascular y hemodinámico de este individuo? Porque la ventilación mecánica es uno de los factores que más afecta el estado cardiovascular y hemodinámico de un paciente. Entonces, todos esos factores yo voy a tener en cuenta. Y por supuesto, el patrón ventilatorio que va a tener el enfermo, ya sea espontáneo o controlado totalmente por la máquina o el ventilador. Entonces vamos a ir. Yo he puesto acá en este cuadro, he tratado de sintetizarlo, de que ustedes puedan lograr entender los 4 modos principales. Los de arriba son donde no hay nada de trabajo respiratorio del paciente y los de abajo son donde todo es trabajo respiratorio del paciente. Están las siglas en inglés, por ahí ustedes lo pueden, en vez de MB, lo conocen como BMC. Ventilación mandatoria controlada, que puede ser por presión, el PCV, o por volumen. Eso va a depender de lo que yo quiera lograr con mis alvéolos. Si necesito solamente que el aire circule dentro de esos pulmones porque los alvéolos estén sanos, o si yo necesito que las unidades alveolares funcionen al máximo, ventilaré con volumen si es lo primero, o con presión es lo segundo. Acá no sincroniza con nada. Hay sustitución total de la función ventilatoria. El paciente tiene sedación y el aparato realiza todas las funciones que yo le pongo. ¿Qué frecuencia? ¿Qué relación inspiración-expiración? ¿Cuáles van a ser las presiones máximas? ¿Cuál va a ser el volumen tidal? ¿Cuál va a ser el volumen minuto? ¿O cuál va a ser la presión que voy a utilizar? En la ventilación mandatoria intermitente sincronizada y en la ventilación por presión de soporte hay una sustitución parcial, ¿no es cierto?, del esfuerzo inspiratorio del individuo o del paciente. La máquina sincroniza con lo poco o mucho que el paciente puede aportar, ¿sí? Lo ayuda, pero no le sustituye del todo como en la primera, ¿sí? Como en la controlada. Y en la última, generalmente vamos pasando de la mandatoria total o controlada, vamos bajando cuando ponemos en plan de destete un paciente, es decir, para cuando le vamos a retirar este ventilador, y pasamos a donde todo es trabajo respiratorio del paciente, pero yo le doy una ayudita porque no tengo la capacidad vital todavía del todo compuesta, ¿sí? Y es lo que conocemos como un CPAP, o presión positiva continua en la vía aérea. Y acá el paciente tiene ventilación espontánea, él está haciendo casi todo, yo le doy una ayudita, ¿sí? Estos son los 4 principales modos donde nosotros vamos a encontrar
Cada uno después tiene características que le podemos corregir más o menos, le podemos poner menos frecuencia, le ponemos más frecuencia, le ponemos menos esfuerzo inspiratorio. Si el paciente tiene un distrés, no lo voy a manejar como si el paciente tuviera ventilación espontánea, ¿sí? Entonces, el CPAP por ahí es para pacientes que, como el EPOC, ¿no es cierto? Tienen pocas unidades alveolares funcionantes y yo necesito apoyarlo. Generalmente no lo voy a invadir, se lo voy a hacer a través de una interfase o de una máscara nasal. ¿Qué parámetros debemos conocer del ventilador? Varios, y acá van a tener una presentación de cada uno de ellos. El volumen corriente otidal, que es el volumen que yo voy a programar para que entregue en cada insuflación que va, o sea, en cada volumen de gas que va a desplazar el ventilador, ¿sí? O volumen minuto. Va entre 5 y 15 mililitros kilo. Eso se calcula de acuerdo al peso del paciente, se lo pone por un poquito por debajo para evitar los barotraumas. La frecuencia respiratoria va a ser lo que programo, el mínimo de frecuencias o el máximo de frecuencias por minuto. El tiempo inspiratorio, es decir, en qué ciclo, en qué tiempo voy a entregar el ciclo inspiratorio, voy a entregar ese volumen corriente otidal que les nombré arriba, ¿sí? En este caso, por ejemplo, 1.7 segundos se va a desplazar en la cantidad de volumen que yo le calcule de acuerdo al peso del paciente. ¿Estamos hasta ahí? La relación IE, ¿sí? Que es la fracción de tiempo inspiratorio y expiratorio. Generalmente es 1-2. Ustedes van a tener una inspiración por 2 expiraciones. A veces esta fracción o esta relación se invierte dependiendo, en los casos de distrés respiratorio, por ejemplo, cuando yo quiero dejar que estos alvéolos no se colapsen del todo para que después, en el segundo ciclo que mande el ventilador, el alvéolo se expanda y trate de captar la mayor cantidad de moléculas de oxígeno. El flujo inspiratorio va a ser la velocidad con que va a entrar el aire en la vía aérea, va entre 40 a 80 litros por minuto. La fracción inspirada de oxígeno, estos aparatos, los ventiladores, tienen controles para que esta fracción vaya de 21 al 100%. Ojo con eso, no debo superar FiO2 de más de 50%, más de 24 horas. Yo ventilo a un paciente, necesito un procedimiento que se conoce como intubación endotraqueal, coloco el tubo, depende de la urgencia, ventilaré al 100%, mientras acondiciono, hago un control de gases arteriales y corrijo la FiO2, ¿sí? No puedo dejar un paciente intubado con una FiO2 al 100%. La presión positiva al final de la expiración, conocido como PIP, es la presión que se mantiene, o sea, es decir, ese alvéolo sigue recibiendo volumen para que se mantenga abierto, ¿sí? Y no se colapse, y se mide en centímetros de agua, va entre 0 y 15, va a depender de las condiciones fisiológicas o si el objetivo es fisiológico o es clínico, por lo cual estoy poniendo el ventilador. Bien, yo para poder instalar estos aparatos de manera invasiva, necesito de un artilugio que se conoce como tubo. Profe, disculpe. Sí. Andrea Castellani le habla. Sí, dígame. Profe, si el paciente, o sea, le ponemos una FiO2 del 100, lo estamos hiperventilando, ¿verdad? No lo está hiperventilando, le está colocando oxígeno de más. La hiperventilación se maneja en un paciente ventilado con la frecuencia respiratoria. Ah, perfecto. Le doy un ejemplo. Usted tiene un paciente para corregir a ver, ¿qué paciente puedo ejemplificar que necesite hiperventilación? Un paciente con una neurocirugía. Sí. Yo necesito que elimine dióxido de carbono, le voy a poner una frecuencia entre 12 y 15, porque voy a tener 12 o 15 respiraciones por minuto. Entonces voy a eliminar más dióxido de carbono. Perfecto.
el oxígeno que yo necesito, la fracción inspirada de oxígeno que yo necesito para corregir la hipoxemia, la voy a poner de acá, de la FiO2. ¿Sí? ¿Y eso cómo lo voy a titular? De acuerdo a los gases en sangre arterial. Yo voy corrigiendo, porque veo Y de una... ahí también va a depender si voy a querer, si voy a ver si el paciente va a poder va a empezar a poder respirar. No, eso ya es otro capítulo. Ah, bueno, perdón. Yo acá le estoy administrando lo mismo que haría con una máscara de Venturi. Perfecto. ¿Sí? Salvando las distancias. O sea, si yo necesito 8 litros o 12 litros para lograr 0,5 de FiO2, 0,5. bueno, Sí. yo con este botoncito voy a poder ir del 21 al 100%, que sería lo mismo que le dijera del 0,2 al 1. Entonces, el 0,5 sería el 50% de FiO2. ¿Se entiende eso? Sí, sí, profe, Bueno, lo entiendo. Muchas entonces, yo debo poner esto al principio de la intubación, sí, al 100, porque necesito que recupere, que el paciente se oxigene, pero después tengo que corregir, no lo puedo dejar al 100. No. ¿Sí? Se van a ir bajando los parámetros a medida que el médico te va a ir diciendo. Claro. Claro. Lo otro, la eliminación de dióxido de carbono, lo voy a manejar con esto, con la frecuencia respiratoria. Claro. Le pondré más de 15, porque necesito que respire más, ¿sí? Sí. Bueno, muchas gracias, profe. Nada, estoy pasando, ahí está. Bueno, vía aérea artificial. ¿Qué voy a necesitar? Este artilugio, como dije, que se llama tubo endotraqueal. Si ustedes lo habrán visto, tiene un adaptador en un extremo, tiene otro extremo que generalmente viene redondeado y romo, que se conoce como ojo de Murphy, un manguito, ¿no es cierto?, que es el que va a hacer que tapone la tráquea, ¿sí? Ese manguito va a ser a través de esta vía de donde se insufla por esta válvula que tiene un sentido único, ¿sí? Y tiene atrás también una línea radioopaca para cuando nosotros tomemos una radiografía de tórax y veamos su colocación, se pueda visualizar, y unas marcas de profundidad, ¿no es cierto?, que de acuerdo a la situación donde esté instalado, vamos a poder corroborar la correcta colocación. ¿Qué más vamos a necesitar para trabajar o invadir una vía aérea? Una bolsa de tipo AMBU, ¿sí? Un monitor multiparamétrico, en este caso nos vamos a centrar en la saturación de oxígeno, o un oxímetro de pulso manual, ¿sí? Pero generalmente en una unidad de cuidados intensivos vamos a encontrar este tipo de equipamiento donde vamos a tener la posibilidad de ver múltiples parámetros como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial y la saturación de oxígeno tan importante. Esto en la intubación de un paciente, y esto en la intubación de un paciente es muy importante. Son los valores que nosotros más tenemos que objetivar. Para colocar este tubo endotraqueal dentro de la vía aérea, nos vamos a valer de estos aparatos que se conocen como laringoscopio, ¿sí? Que hay dos tipos de valvas, ¿sí? La curva o de Mack, que es llamada las valvas curvas o de Mack, y las valvas rectas o de Miller, ¿sí? Los más utilizados son las valvas de Mack, que es la que encontramos generalmente en cualquier dispositivo de uso como caso de paro. Lo recomendable es al menos, dependiendo del número de camas, 1 cada 3 camas, deberíamos contar con un laringoscopio cada 3 camas más o menos en la unidad de terapia intensiva. Recomendaciones de la SATI, o Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Sistemas de aspiración cerrado, ¿sí? Algunos soportes muy sofisticados como estos para, luego de la colocación del tubo endotraqueal, que acá ven en esta foto, la manera de posicionar el laringo, ¿sí? Para hacer la apertura, y la manera de tomar el tubo antes de su colocación,
soportes para sujetarlo luego de la colocación. Este procedimiento es un procedimiento exclusivamente médico. Nosotros no tenemos competencia legal para realizar este tipo de maniobras. Sí asistimos, pero no lo podemos realizar. Bien, para yo pueda, o que el paciente me deje que yo le introduzca el laringoscopio primero para poder elevar y lograr la apertura de la vía aérea y luego colocar el tubo endotraqueal, necesito que esté relajado y sedado. Bien, entonces, acá vamos a utilizar algunos fármacos, les voy a nombrar algunos fármacos, perdónenme 2 segundos. Algunos fármacos más conocidos o más utilizados dentro de una unidad de cuidado crítico cuando necesitamos instalar una vía artificial. El midazolam, que es una benzodiazepina de acción rápida, comienza su acción entre los 2 y 3 minutos y la duración puede más o menos estable es de 0.5 a 2 horas. Se comienza con una dosis de carga de 0,1 miligramos kilo de manera intravenosa y se puede repetir hasta conseguir el nivel de sedación adecuado. Luego se puede utilizar en infusión con una perfusión de 0,1 miligramos kilo hora. El propofol es otro de los anestésicos intravenosos utilizados para sedar pacientes en la UTI. Su inicio de acción está entre los 15 o 45 minutos, actúa bastante rápido, pero tiene una duración un poco más corta, ¿sí? A los 55 minutos ya deja de ser útil. La dosis de carga es de 1 miligramo, kilo intravenoso. Y luego se puede infundir a 1 miligramo kilo hora, ¿sí? Dependiendo con el cálculo del paciente, calcularemos la velocidad de infusión, pero la dosis sería de 1 miligramo kilo hora. El fentanilo, que tiene efecto sedante y analgésico, el efecto inicial se desarrolla entre los 60 y los 90 minutos y tiene una duración de 45 a 60 minutos del bolo inicial, de 5 a 10 microgramos kilo. Esto no en miligramos, sino en microgramos kilo. La succinilcolina, un agente relajante muscular, se está dejando de utilizar porque tiene algunos efectos adversos. La dosis de entre 1 a 2 miligramos kilo se inicia entre 1 a 1 minuto y medio y dura aproximadamente entre 25 a 40 minutos. Tiene efectos secundarios de provocar hipercalemia, aumenta el potasio, ¿sí? Hay estudios sobre eso. Disminuye la frecuencia cardíaca y aumenta mucho la presión intracraneal, ¿sí? Entonces hay que tenerlo, manejarla con cuidado. El pancuronio o el becuronio, y los derivados de estos son bloqueadores neuromusculares que van a producir la parálisis de todo el sistema musculoesquelético por bloqueo de la transmisión neural, es decir, actúan a nivel de los nervios y la dosis va de 0,06 miligramos a 0,1 miligramos kilo. Y vuelvo acá y acá les encontré uno que está en boga ahora en este momento porque tiene muchos beneficios, que es la dexmedetomidina. Es bastante largo y difícil de pronunciar, así que me lo tengo anotado acá. El nombre comercial más común es el Precedex, ¿sí? Se utiliza también como sedante con el buen despertar de los pacientes, sobre todo por eso es muy utilizado, aunque el midazolam y el fentanilo siguen siendo bastante líderes dentro de la sedación en las unidades de terapia intensiva. Cuidados de enfermería, hay generales propios del paciente crítico y de la patología que está cursando, porque muchas veces podemos tener un paciente con una cetoacidosis diabética, como vieron en el módulo anterior, o una insuficiencia renal, y a la vez una descompensación respiratoria y necesite ventilación mecánica. Entonces estos cuidados los vamos a dividir en dos: en generales, propios del paciente crítico o de la patología que cursa, y específicos que son propios del paciente ventilado.
¿sí? General la frecuencia respiratoria, hay que evitar los neumotórax, ¿sí? El control de la temperatura, de todo el monitoreo cardíaco y la oximetría para ver el estado hídrico y hemodinámico de estos pacientes y todos los cuidados asociados a la patología de base. Supónganse, un paciente con una cetocidosis, tendré que cuidar también la infusión de insulina, la producción de la diuresis, la reposición de líquidos y todo esto. Específico de este paciente ventilado, los cuidados que son de la vía aérea, de la hemodinamia del paciente, acuérdense que le dije que una de las contraindicaciones de esta, o sea, no de las contraindicaciones, sino de los factores que se ponen en juego a un paciente ventilado es el descontrol hemodinámico. La hidratación, eliminación, la seguridad, el confort físico y psicológico y la prevención de las neumonías, o sea, la ventilación, que es un gran flagelo en todas las unidades de cuidado crítico, y después cuando vean el módulo de infecciones asociadas al cuidado de la salud con la profesora Manito, van a tener un poco más de especificidades sobre eso. Con respecto a la vía aérea, vamos a trabajar sobre el cuidado del tubo endotraqueal, ¿no es cierto? Con el posicionamiento a través de la fibra, la cinta o esos maravillosos sujetadores como están ahí en la foto. Vamos a tener en cuenta la fijación y la rotación de este tubo endotraqueal. Vamos a valorar si hay fugas, ya sea a través del estiridor o del gorjeo, y vamos a controlar el manguito de neumotaponamiento con estos dispositivos que ven acá, que esto es un dispositivo que viene para ese uso exclusivo, y si no, con un manómetro de presión de los manguitos de control de tensión arterial, un sistema de llave 3 vías, ¿sí? Los que trabajan en UTI seguramente lo conocen porque en la pobreza uno genera estas situaciones, y con esto, a través del balón, de insuflación del balón que está acá, podemos medir cerrando la llave de 3 vías o podemos insuflar la cantidad. No debe pasar los 25 milímetros de mercurio, entre 18 y 25, porque de presión, porque esto puede dañar, ¿no es cierto?, las paredes de la tráquea. Y esa es una complicación grave de la intubación endotraqueal. Siempre un paciente que tiene intubación endotraqueal debe poseer una sonda nasogástrica. ¿Qué cuidado vamos a ver? La posición y la permeabilidad de esta sonda, porque nada sirve que esté puesta y que no funcione. Ha habido casos, les puedo contar infinidades. Una vez colocamos una sonda nasogástrica y se enredó y se hizo un nudo con el tubo endotraqueal. ¿Cómo pasó la sonda? No sé, pero en la placa después la vimos. Fue bastante dificultoso volver a retirarla y colocarla de vuelta. Por eso hay que tener mucha expertise en esto. No es solamente poner la sonda, sino verificar que esto llegue. La sonda se enroscó alrededor del tubo endotraqueal, se dio vuelta y como se anudó, como si la hubiéramos anudado antes de colocar el tubo. Aspiración de secreciones, sistemas abiertos o cerrados. Los sistemas abiertos todavía andan dando vuelta por ahí. La recomendación, según los bundles, no quiero meterme en el área de la profesora Manito para que no me rete, pero los sistemas de aspiración cerrados son la evidencia y la recomendación que a través de los bundles de prevención de la neumonía asociada al ventilador, los estudios recomiendan. La posición de la cama, ¿sí? Esta cama, obviamente, yo la he visto en esta foto nomás, pero si no, a través de un sistema de medición, con un transportador como el que usamos en la escuela primaria, medimos 30 grados, hacemos una marca con pintura, le pedimos al señor mantenimiento, y nosotros sabemos que ahí nos aseguramos la cama a 30 grados, y este paciente, otras de las recomendaciones con alta evidencia científica que tiene, los bundles de prevención de la neumonía, es la cabecera a 30 grados. Porque yo evito las microaspiraciones del lago faríngeo a través hacia los pulmones. La hidratación y la eliminación es muy importante en todo paciente crítico, ¿sí? Hay estudios también sobre eso, que mientras más rápido alimentemos, ya sea, obviamente, si estos pacientes están ventilados a través de una sonda nasogástrica, una sonda nasoyeyunal, un botón gástrico o lo que necesite el paciente, pero mientras más rápido lo comencemos, hay evidencia de que el paciente tiene más probabilidades de
mejorar su estado. Entonces vamos a ver el aporte nutricional, vamos a verle el ingreso y el egreso, vamos a hacer control de balance hidroelectrolítico, nos vamos a fijar en la seguridad, en el confort, y no solo físico, sino fisiológico, la protección ocular. Hay pacientes que no cierran bien sus párpados y después aparecen las úlceras de córnea. Acuérdense que la unidad de cuidados críticos, por su característica, es una unidad que por ahí tiene 24 horas las luces prendidas, ¿sí? El cuidado de la piel no significa que porque un paciente esté ventilado no lo podamos bañar, no lo podamos rotar, no lo podamos cuidar. Y el reposo y el sueño. El paciente que está ventilado también debe descansar, por más que tenga sistema de sedación. O sea, si el paciente tiene un goteo de Precedex o de fentanilo y midazolam, yo no me puedo estar yendo la carcajada al lado porque el paciente me va a escuchar. O sea, si yo cuento como mi ciclo normal de descanso en la noche, pues muy bien, los pacientes tienen que descansar también a la noche. La terapia intensiva o la unidad de cuidados críticos, o la unidad coronaria, tiene por ahí mucho movimiento, sí, pero tengo que buscar espacios que me den seguridad, confort físico y psicológico para estos pacientes. El paciente que se ventila no es un paciente que no escucha, que no siente o que no puede expresar sus emociones. Siente, se emociona y escucha. Y les puedo contar 200.000 anécdotas de eso, ¿sí? Pacientes que han venido y nos han reconocido solamente por escucharnos hablar. Y han transcurrido todo su pasaje por la unidad de terapia intensiva sin conocernos en la cara, pero sí reconociéndonos por la voz. Monitoreo, voy a tener que estar atento a esto, sí, voy a tener que estar atento al monitoreo hemodinámico, tengo que ver signos de agotamiento, tengo que manejarle la oximetría de pulso, tengo que saber los valores de tensión arterial, tengo que saber los valores de frecuencia cardíaca, tengo que hacer monitoreo ventilatorio y no lo haría yo, lo haría el médico, lo haría el kinesiólogo, pero tengo que conocer, ¿sí? Y hay dos formas de llevar a cabo un monitoreo ventilatorio, del intercambio gaseoso y de la mecánica pulmonar. ¿Qué voy a ver del intercambio gaseoso? A través de la gasometría arterial, de la medición de la oximetría de pulso y de la capnografía, ¿sí? Que es medir la cantidad de dióxido de carbono que exhala el paciente que está ventilado. La mecánica pulmonar, qué presiones maneja la vía aérea, proximal, la pico, la plató, la compliance, etc. ¿Qué volumen estoy poniendo? ¿Qué flujo estoy haciendo? Y cualquier otra medición secundaria. Y no me debo olvidar de la clínica del paciente, que por ejemplo una buena auscultación también me ayuda. Porque esto es como el monitor, ¿sí? Como el monitor multiparamétrico, una herramienta que nos ayuda. Pero la semiología y la clínica son infalibles para eso. ¿Complicaciones que nos trae la ventilación mecánica? Sí. Hay efectos que son fisiopatológicos asociados a la intubación y al uso del laringoscopio y que en el aparato cardiovascular pueden ocasionar arritmias, hipertensión, isquemia miocárdica, infarto. En el aparato respiratorio, hipoxia, hipercapnia, depende cómo me demore en el procedimiento. Laringoespasmo, broncoespasmo, ¿sí? En el sistema nervioso central, aumento de la presión intracraneal, aumento de la presión intraocular. Y otras reacciones, como por ejemplo, adversas y tóxicas según los fármacos que utilice para la técnica de la intubación. También hay complicaciones con este tubo ya instalado, ¿no es cierto?, que pueden ser tempranas o tardías, obstrucción del tubo, desplazamiento por la anatomía del aparato respiratorio al bronquio derecho, ¿sí? Daño en la vía aérea superior, traqueomalacia, estenosis traqueal, fístula traqueoesofágica, que algunas veces se han dado. Y ahí termina.
mucha cantidad de material en esta unidad, pero no por eso no importante. Dejo de presentar. Muy bien. Voy a tomar un poquito de agua porque he hablado bastante. Y hacemos un espacio de preguntas. Acá dice que Villanueva levantó la mano. Paola Villanueva. Lo que me quieran preguntar, primero con respecto a esta unidad que hemos visto en estos dos temas, si he sido claro, si hay alguna cosa que les ha quedado inconclusa, si han podido entender por lo menos estas dos grandes áreas que hemos visto, que es la insuficiencia respiratoria aguda y crónica, los métodos de administración de oxígeno y la ventilación mecánica. ¡Qué silencio! Yo tengo una consulta. ¿Usted Diga. usted va a subir la diapositiva que acaba de dar en la clase? Me encantaría que fuera otra, porque eso lo he repetido hasta el hartazgo. Perdón. Que sí voy a subir. Que les dejo la clase, ni mi bien me la devuelva el MIT, Débora la va a tener en el aula. Muchas gracias. De nada. Bueno, entonces parece que no. Una pregunta, profe. A ver, ¿quién anda por ahí? Mariela es mi nombre, Mariela Bien, Carnero. ¿cómo le va? Si les viera la cara me encantaría, así que... A ver, ahí prendo la cámara. Bueno, ¿Qué Mariela. tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Una pregunta. De acuerdo a lo que usted había dicho desde el comienzo de la ventilación con un porcentaje de FIO al 100, Sí. el tema de la bajada de FIO va a depender de los valores de laboratorio o de la mejora dinámica y la mejora de saturación del paciente. Y las tres cosas. Pero principalmente, ¿usted qué quiere hacer cuando... Yo dije que había objetivos clínicos y objetivos fisiológicos. Si vamos al objetivo clínico, que es recomponer o corregir la hipoxemia, la principal respuesta que yo voy a tener para corregir la CO2 va a ser los gases en sangre. ¿Sí? Yo intubé al paciente, lo sometí a la ventilación mecánica, lo puse en 100 para que recupere esta situación traumática de colocarle la... Supónganse que hizo una parada cardíaca. Sí. ¿Sí? Te animo porque tengo que comprimir, mientras tanto otro va a cargar la vía porque dentro de una avanzada, no estoy en básica en la calle, uno va a comprimir porque es lo primero que dice la guía, el otro va a poner la vía aérea, va a invadir, va a colocar el tubo y le vamos a intubar y le vamos a poner el 100 la FIO2. Después de eso, si salió del paro, ¿sí? Porque tienen que andar el sistema cardíaco también. Sí. Sale del paro. Lo corrijo, saco gases, veo el resultado, corrijo el FIO2. Ah. Y evaluativamente, la FIO, ¿desde cuántos puntos se baja? Hasta 0,21, que es lo que le da el aparato, porque es lo que nosotros respiramos. El oxígeno que nosotros respiramos es 0,21. Para hacer el descenso, Sí. ¿cierto? Pongamos que estamos en 100. Para hacer el descenso de la FIO, ¿cuántos puntos podemos bajar? Y generalmente lo bajan a 0,6 y ahí entre 0,6 y 0,5. Si el paciente, por eso le digo, siempre va a depender del objetivo que yo persiga y de la evolución y la característica de la insuficiencia respiratoria. Si yo vengo con un paciente, supóngase usted trabaja en una unidad coronaria y le hace un bypass cardíaco a un paciente, lo traen a recuperación y usted va a titular según cómo se comportó en el quirófano y capaz que después no la mueve más, ¿sí? Y si no, después la va a dejar en 0,21 porque es lo que normalmente respiramos. Si el paciente no altera los gases y la evolución, lo que yo necesito ir despertando, ese paciente se tiene que retirar el tubo porque no es una cosa que la va a tener para siempre. Claro, pero a lo que yo me refiero es, de 100, para comenzar a bajar, Sí. ¿cuántos puntos se baja de a un punto? O sea,
Claro, no, eso lo va a calcular de acuerdo al valor que le vaya dando de presión de oxígeno. No Ah, no le puedo decir específicamente va bajando 1, 2, 3, no, va a depender si usted con 50% anda bien, y bueno, le van a dejar 0,5 o 50%. ujú. Le comento porque yo trabajo en una unidad de neo y Mm, para nosotros el 99, 98% ya es sobresaturación de paciente. claro, Entonces, diferente. Recuerden que es adulto. No me quiero meter con las neonatólogas porque son tan específicas. Y, no, sí, no, no, y sí, son y puntillosas, ¿no? Después me matan. Eh, es diferente, la corrección. Por ahí, los parámetros de ventilación funcionan igual. Empecemos que es de alto flujo. El ujú, ventilador ya de alto flujo tiene otra modalidad distinta a la del adulto. ujú, La corrección es diferente también, ¿sí? ujú. La cantidad de cuerpito que yo necesito ventilar no es lo Es mismo muy que... chiquito. Sí, Claro, pero por ejemplo, nosotros cuando tenemos un paciente en sobresaturación, yo en mi caso, por ahí los médicos nos dicen, si llega a 98, hay que empezar a bajarle fío. sí, Entonces a veces bajamos o de 0,5 puntos o de a un punto. Si claro, tenemos un pacientito que está en 30, pongámosle, y está saturando 98, nosotros bajamos de a 1 y claro, pasamos a 97. está bien. En el adulto, ¿hay un margen que No, se puede puede tener ir en de un cuenta? punto, como dice usted, puede ir de a un punto, pero es que a ver, si usted tiene, no creo que lo tenga al 100. No, 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 no. Ah, claro. Entonces, si usted llega al 0,5, el paciente está estable, supongamos, ¿no? Entonces usted le pone 0,5, que es lo que yo pondría con una máscara Venturi, nada más que acá estoy invadiendo la vía. Siendo un poco más específico, porque este aparato me da, obviamente, que muchas mejoras que una máscara común. Sí, Si no, sí. no lo hubieran inventado. Entonces, yo titulo con 0,5, arranco ahí. El paciente va mejorando y yo voy a bajar a 0,21 porque como dice usted, si a mí la presión porque a veces la presión sube más de 100, yo saco un gas arterial, mido gases en sangre y tengo 120, 124 y ahí voy titulando. Ujú. En cambio, el paciente, si satura 99, al adulto no le va a hacer nada como al niño, al neonato. Sí, ¿Me entiende? sí, sí, Entonces voy sí. a ir titulando, bajaré de 0,5, bajaré a 0,4, de 0,3 a 0, hasta que quede en 0,21. Ah, 0,21 es lo mismo, es lo mínimo, porque es lo que respiramos de aire ambiente. claro, claro, claro. Lo que yo no entendía es si había un margen más para irlo bajando en el adulto. No, lo mismo, funciona de manera igual. Ahora le entendí lo que me quiso decir. Muchas gracias. De nada. Aquí, ¿quién más? Villanueva levantó la mano. Débora Natalia Giordano. Buenas tardes, profesor, ¿cómo le va? Mi Bien. consulta es más bien administrativa. Ay, Dios, no estábamos en esas todavía. Sí, escúcheme, yo lo que no entiendo sobre el tema de los parciales o exámenes que ustedes van a tomar ahora, 3 unidades por un lugar, por un lado y las otras por el otro. ¿Estos Sí. serían como trabajos prácticos para ver Bueno, ya les cómo estamos explico. y después un examen final? Ya les explico eso, ya les explico esto. No, espérense, ya les explico. Bueno, Perfecto, terminemos la perfecto, unidad. gracias. Ninguno más quiere hacer esto de la unidad, no, de nada. Yo te voy a explicar, Débora, no te preocupes. Yo quiero hacer otra pregunta. Vamos, Mariela. El tema de la pronación que se sabe utilizar en los pacientes ventilados, ¿en Sí. qué situaciones se suele utilizar? El distrés respiratorio es una de las indicaciones. La Ujú, pronación se descubrió, no se descubrió, ya venía antes. Yo le puedo hablar de, a ver, no sé, 15 años atrás ya pronábamos a algunos pacientes en la UTI donde yo trabajaba. Esto tuvo de nuevo un auge con cómo mejoraba la ventilación en los pacientes con el COVID. ¿Sí? La pronación se volvió a utilizar a partir de la pandemia del COVID, como la ventilación positiva por alto flujo no invasiva. ¿Sí? Mejoraba y abrieron unidades por todos lados donde entrenaron a las enfermeras
y los kinesiólogos para que pusieran alto flujo con una interfase que podía ser nasal o podía ser una máscara completa. Y el paciente mejoraba muchísimo, ¿sí? Y si se podía pronar mejor. Hoy, por ejemplo, en una de las UTI del hospital donde yo trabajo, teníamos pronado un paciente. ¿Qué mejora? Mejora la capacidad vital, ¿no es cierto? Mejora la ventilación, mejora la adaptación del paciente a la ventilación, ¿sí? Pero no, o sea, usted no prona y lo deja pronado hasta que se va de alta, no. También va midiendo, Se va viendo con la clínica. Claro, se va viendo con la clínica, con los gases en sangre, como le digo, con la objetivación de la saturación. Y los pacientes con ventilación invasiva, en el caso de los adultos, ¿también se pronan o solamente Sí, con la no sí, invasiva? sí. No, este paciente que estaba pronado esta mañana estaba con tubo endotraqueal. Porque nosotros en los neos es una práctica común la Claro, pronación, ¿no? Sí, sobre sí. todo para la activación de los alvéolos más bajos del pulmón. Exactamente, del pulmón, que las bases donde generalmente se producen la teletasia, todas estas cuestiones, o son alvéolos más difíciles de reclutar para que vuelvan a ser funcionales. Sí. Después hace poco un chico joven, 30 años, sin vacunación COVID, una neumonía gravísima. También lo pronaron, bueno, también le hicieron ECMO, ¿no? Que es una situación más complicada. Usted también hace ECMO, yo lo aprendí con la neonatóloga, el ECMO, que es, digamos, para que no se queden con la duda, es como la circulación, como el trabajo de la circulación pulmonar por fuera del pulmón, en una máquina que lo ayude y todo eso. Así es simple rasgo, no les quiero dar una clase de ECMO, porque después pueden ampliar cuando se reciben de licenciado y pueden hacer una especialidad en cuidados críticos. No le vamos a robar a mi querida doctora Cometo las cuestiones que ella da, que yo soy egresado de ahí también de su especialidad. Pero más o menos el ECMO es esto. Entonces, grandes los distrés respiratorios imposibles de manejar terminan en un ECMO. Ahora se ha puesto de moda el ECMO en el hospital. Después le hicieron a un paciente de unidad coronaria y es un sistema complejo y necesita mucha observación porque es como hacer circular la sangre fuera del organismo para que mejore esto que se llama ventilación-perfusión, ese capilar que rodea el alveolo y que no está cumpliendo esta función de oxigenar la sangre y que sea distribuida al torrente sanguíneo. Bueno, el ECMO lo mejora. La pronación por un lado y el ECMO por el otro. Este chico, un chico de 30 años, joven, ya está de alta, está en una sala común, pero estuvo bien crítico. Y el alto flujo también ayuda a esto de la buena ventilación y buena perfusión de los alvéolos, sustituyendo la ventilación invasiva. No. Es como la primera medida. A ver, yo primero es como si fuera en este orden. Primero pongo una cánula, después pongo una máscara de Venturi, y después hago VNI, que sería no invasivo, y después lo intubo. La VNI apareció como una alternativa entre la intubación endotraqueal por las neumonías asociadas al ventilador, y que aparte es mucho menos riesgoso. Pero no todos los pacientes pueden recibir VNI, ¿sí? Independientemente de la evolución de la patología, porque necesita que el paciente esté adaptado, que se quede quieto. Un paciente desorientado no se puede porque se saca la máscara. Entonces, es complicada, no es para todos la VNI, pero es una alternativa para no invadir la vía y mejora. Los EPOC, porque intubar una EPOC le saca el tubo de acá el año que viene después. Sí, pero el tema del VNI y el alto flujo está en el tema del alto flujo está entre el VNI y la intubación. Sería un VNI, lo que pasa es que difiere el flujo con que ingresa el volumen al aparato respiratorio. ¿Se entendió eso? En el VNI yo puedo poner un flujo de diferentes maneras. En cambio, el alto flujo, por eso se llama alto flujo. Únicamente alto. Claro, difiere la velocidad en que el flujo
ingrese ese volumen de gas, con el flujo que ingrese ese volumen de gas al aparato respiratorio o a la vía respiratoria. ¿Y el alta frecuencia? No, eso ya no le puedo decir porque eso es uno de los que maneja neonatología y no voy a hablar de una cosa en la que no tengo... ¿No se usa a alta frecuencia en adultos? No, alta frecuencia en adultos no. No. Listo entonces. Bueno, ¿quién más había levantado la mano? Doña Villanueva, Paola. O apretó sin querer, porque a veces pasa. Profe, Sí. nosotros, bueno, yo estuve muchos años en terapia intensiva acá en el Hospital Domingo Funes, acá en la provincia. Sí. Y ahí nosotros poníamos al 100% al paciente antes de aspirarlo. Lo oxigenábamos bien. Bueno, creo que se sigue haciendo, ahora estoy en pediatría, pero se sigue haciendo, se oxigena, pero son unos minutos, quizás menos. Se oxigena hace unos minutos para que tenga buena oxigenación y porque vamos a aspirarlo en eso. Y después nosotros acá, eso estaría bien, oxigenarlo ahí en ese momento, pero después ya se vuelve o sea, porque se oxigena al 100%, se apaga el ventilador. Ah, me gustó esa parte. Sí, y nosotros, bueno, para aspirarlo, lo aspiramos y después lo volvemos a colocar a titular la FIO2 que tenía. A lo que tenía, sigue claro, igual. Eso, a verse, por ejemplo, en los pacientes de neurocirugía que tienen aumento de la presión intracraneal, es una de las indicaciones. Primero, no aspirarlo tanto, o sea, aspirar cuando el paciente realmente necesite. Lo van a ver cuando veamos la 6. Y cuando veamos la unidad número 6. Y sí, generalmente uno, por aquellas épocas donde yo comencé, los cuidados críticos apretábamos 2 veces el botoncito de la insuflación para que mandara 2 insuflaciones, desconectábamos porque no había cerrado, aspiramos y volvíamos a conectar. Eso hace que el paciente no perdiera en ese espacio de aspiración la capacidad ventilatoria y el transporte de oxígeno. Sí, sigue no. Claro, sí, siempre y cuando no me olvide de devolver la... No, el respirador se nos muere. No, se moría el paciente, o sea, no. No, y igual, las alarmas ahora avisan cuando uno ¿cómo es? Avisan cuando la FIO2 está por encima. Es más, algunos botones tienen, y si son digitales, usted llega y le suena una alarma como que está subiendo más de lo que debería. Antes tenían como una trabita que uno la saltaba, si pasaba y después la volvía a poner. Hay respiradores que tienen el suction. No, este es digital. A meter la FIO. Mientras para el paciente te avisa el respi que vos podés ingresar al tubo. Sí. Y después te avisa cuando ya vuelve a oxigenar al 100%. Exactamente. También puede ser que se utilice el AMBU para la recolección de muestra, digamos, para preoxigenar. Espérame un segundito, Victoria, ya termino con lo que estamos hablando entre Mariela y Patricia y te digo. Sí, ahora... Porque el sistema para aspirar, ahora no sé si ya están poniendo las chicas, porque yo ya en COVID no estuve en la terapia, pero creo que todo, es circuito cerrado, entonces sí, no hace falta. Pero igual nosotros lo oxigenamos un minuto, 100%, porque también eso de estar aspirando es como que le quitábamos, o sea, no sigue el paciente igual, digamos, de oxigenado ese minutito o esos segundos que nosotros estamos aspirando. Y otra cosa que quería decir, que nosotros implementamos eso de pronar al paciente con la gripe A, porque tuvimos muchos pacientes acá, intubados. Con la gripe A ya lo implementamos a la pronación acá en el hospital. Mejora, porque digo, hace muchísimo tiempo. No, porque ustedes empiezan a sacar cuenta de la edad y esas cosas no me gustan. Entonces digo números, pero sí digo hace mucho tiempo. No, sí, por eso, ahora que lo trajiste a colación, sí, con la gripe A fue una de las primeras pruebas. Sí. Y la gripe A fue como en el 2008 por allá, imagínense.
Igual el tema de la pronación creo que ya se utilizaba casi desde principios de la neonatología para los recién nacidos para volver a para reclutar a aquellos alvéolos que por prematurez o por pretérmino no habían sido reclutados. Claro. Yo creo que desde ahí comienza el hecho de pensar esto en los adultos, ¿no? Claro, sí, no, sin duda. Pero bueno, se sigue haciendo, es una situación que se sigue manejando y que